Capítulo 8. Sigamos hablando. Recientemente hablé ante un grupo de 5.000 líderes que trabajaban en el ámbito de las organizaciones sin fines de lucro. Expliqué nuestra visión y me referí a lo que se podría lograr mediante asociaciones entre mi organización y la de ellos. Fue una sesión maravillosa. Después me reuní en un salón con los principales líderes de la organización anfitriona para intercambiar ideas sobre lo que podríamos hacer juntos. Incluso antes de que pudiéramos hablar sobre planes concretos, Larry Stockstill, uno de sus líderes, expresó: John, la respuesta es sí. Cuente conmigo, tiene mi apoyo para cualquier proyecto. Su respuesta abrió las puertas a posibilidades ilimitadas para nosotros, y eso nos emocionó a todos. Después de la reunión, le agradecí a Larry su apoyo y le pregunté qué lo había hecho sumarse a mis propuestas tan audazmente. Vivo más allá del sí, expresó Larry. Así es como encuentro la abundancia y la oportunidad y me convierto en una persona mejor y más grande. Hay que aprovechar la oportunidad de nuestra vida mientras dure la oportunidad. Así que trato de decir que siempre que puedo. Me encanta la perspectiva de Larry. Desea decir que sí, ve la vida como algo positivo y lleno de posibilidades. Está abierto a ellas y lo expresa de forma positiva. Y al hacerlo, las oportunidades acuden a él. La transformación de la comunidad es una conversación positiva. Tenemos que aprender del ejemplo de Larry. La forma en que vemos las cosas determina la forma en que las expresamos, y la forma en que las expresamos siempre influye en cómo resultan, y a menudo lo determina. Si queremos ser parte de un proceso de transformación o contribuir a un movimiento de transformación, tenemos que vivir más allá de sí. Creemos que este es un significado. Vivir más allá del sí significa creer en las posibilidades. Cuando usted vive más allá del sí, cree que siempre hay una respuesta. En realidad, tiene la certeza de lo que no hay. Una sola respuesta, piensa que hay muchas buenas respuestas. Eso lo hace estar dispuesto a trabajar para encontrarlas y también lo impulsa a ser parte de ellas. Vivir más allá del significa tener esperanza. Los que viven más allá del sí logran tener esperanza en toda situación. No solo creen que vale la pena ayudar a todas las personas, sino que también es posible ayudarlas. Y transmiten esa esperanza a la gente que la necesita. Aquellos que la han perdido se han desanimado y no ven un camino positivo para avanzar. Vivir más allá del sí es inspirador. Vivir más allá del sí significa hablar de manera positiva. Cuando usted vive más allá del sí, piensa y habla de forma positiva. Deja de preguntar, ¿podemos? Y empieza a preguntar, ¿cómo podemos? Lograr un cambio positivo ya no es una cuestión de posibilidad, sino de cómo y cuándo hacerlo. Y al igual que Larry Stockstill, usted expresa palabras positivas para inspirar acciones positivas en los demás. Usted empodera a los demás con la fuerza de su esperanza. Utiliza la comunicación como un catalizador para transformar comunidades. Antes una crisis, continúe hablando. Hablar de forma positiva y vivir más allá del sí puede ser a veces un desafío, sobre todo ante la adversidad y los problemas. Así lo comprendió Roy Moore, un amigo de Rob. Roy recibió una llamada inesperada del subdirector de la escuela donde estaba su hijo, Matthew. Sus palabras fueron: tiene que venir a buscar a Matthew. Quiere quitarse la vida. No estaba preparado para esa llamada, expresó Roy. No había absolutamente nada
que alguna vez me hubiera indicado que mi hijo podría tener una conducta suicida. Matthew era un apuesto chico de 13 años, brillante, optimista, con mucho potencial y grandes oportunidades por delante. El internado al que asistía era para jóvenes como él, muchachos con un gran potencial, que se preparaban para ser líderes. El hermano mayor de Matthew había ido a esa escuela y Matthew incluso había asistido a un programa de verano ahí que le agradó mucho. En realidad, durante su primer semestre parecía estar prosperando. Había hecho amigos, jugaba al fútbol americano, actuaba en obras de teatro, era parte del cuadro de honor académico y practicaba el servicio comunitario. A todas luces le iba muy bien. La administración incluso lo reconoció como un ejemplo de lo que era mi escuela. Roy voló inmediatamente a la escuela, recogió a Matthew y lo llevó a casa. Mediante varias conversaciones, Roy y su esposa Lisa supieron lo que había pasado. Otros chicos de la escuela atacaban a Matthew y lo acosaban debido a sus buenos resultados. Nadie supo lo difícil que había tornado su vida hasta que un día le confesó al supervisor de su piso en la residencia que lo deseaba vivir más. Quería ir hasta un lago cercano, lanzarse al agua y ahogarse. Roy y Lisa actuaron sin dilación. Contrataron a un terapeuta para que trabajara con Matthew y con ellos. Comenzaron a investigar sobre la prevención del suicidio. Buscaron una nueva escuela para el joven y continuaron hablando con él, tratando de ayudarlo a recuperar la alegría y la esperanza que una vez tuvo en su vida. Sin embargo, Roy podía notar que no estaba dando resultado después de su primer día de 8º grado en la nueva escuela. Matthew se presentó ante el director y manifestó: "No me siento bien, no estoy seguro de poder hacer este tipo de cosas". Roy se sentía fracasado como padre. Educamos a Matthew con valores y la creencia de que podía lograr cualquier cosa se propusiera, pero no lo crié para que esperara que hubiera gente en este mundo que quisiera hacerle daño. Un salvavidas para Matthew. Roy comenzó a informarse sobre el suicidio y descubrió que cuando una persona que quita la vida es porque tiene el propósito de hacerlo, un plan para hacerlo y un plazo para llevarlo a cabo. Un día, cuando Matthew dejó de verse nervioso y le dijo tranquilamente a su madre: "Te voy a echar de menos", se dieron cuenta de que había llegado a ese punto. Sabía que tenían que actuar, buscaron una forma de ayudarlo, pero solo encontraron una opción viable: un centro de tratamiento fuera del estado. Inmediatamente los tres se dirigieron ahí. Mientras internaban a Matthew, Roy se sintió muy conmovido al ver el rostro demacrado de su hijo y su mirada baja y oscura, como alguien incapaz de encontrar su camino. Matthew pasó un año en ese centro. Roy y Lisa lo visitaban frecuentemente y asistían a sesiones de terapia junto a él. También se reunían a solas con un terapeuta y practicaban en sesiones juntos a otros padres y sus hijos. Hubo un periodo en el que Matthew realmente se esforzaba, declaró Roy, y luego entró en una etapa de abandono que duró varios meses. No sabía si iba a poder superar el problema. Afortunadamente lo hizo. ¿A quién se puede acudir durante esos difíciles momentos en los que Roy y Lisa estuvieron en el centro de tratamiento? Escucharon las trágicas historias de otras familias de niños que sufrían acoso y querían quitarse la vida. Roy comenzó a hacerse preguntas más amplias. ¿Cuán grave es esta situación? ¿Cuál es la magnitud real del problema? ¿Quién se ocupa de hacerle frente?
¿Por qué mucha gente no sabe que cada año más de 1 millón de nuestros niños tratan de quitarse la vida? ¿Por qué no lo sabía yo? Roy comprendió que el acoso escolar era un gran problema y que no era igual que cuando él, Roy y yo éramos niños. Hace años, si tenías problemas con un bravucón en la escuela, encontrabas alivio cuando volvías a casa. Ahora, debido a la comunicación, los teléfonos celulares y los medios sociales, el acoso te sigue a todas partes. Esa es una de las razones por las que 20 adolescentes se quitan la vida todos los días en Estados Unidos. Roy comenzó a investigar la prevención del acoso escolar. Trató de localizar organizaciones que ayudaran a padres como él con este gran problema, pero no encontró ninguna que, según su criterio, estuviera haciendo algo para cambiar realmente la situación. Así que decidió tomar la iniciativa y hacer algo al respecto por sí mismo. Se dedicó a crear una organización que pudiera apoyar de un modo significativo a los adolescentes con problemas. La idea surgió de su corazón. Comencé a pensar en las personas a las que serviríamos, expresó. Quería entender lo que es servir a alguien como mi hijo, como estos muchachos, y a padres como nosotros, cómo se ayuda a los chicos a dejar de ser víctimas y convertirse en vencedores. El nacimiento de Sé Fuerte. Roy sabía que los adolescentes no querían escuchar a un hombre de 50 años hablar sobre el acoso, así que reclutó a Nick Vujicic para que se convirtiera en el principal comunicador sobre el tema. Sin embargo, también sabía que un cambio duradero requería de algo más que mensaje contra el acoso, así que fundó una organización llamada Sé Fuerte, centrada en el uso de la comunicación positiva para disminuir el acoso, ayudar a los niños a superarlo cuando ocurra y prevenir los suicidios. Actualmente la organización opera a través de lo que Roy describió como 4 canales principales. La organización de los grandes eventos, lo que comenzó en auditorios y arenas, ha continuado con eventos que se transmiten simultáneamente a grandes audiencias. Por ejemplo, en el 2019, un evento en Houston llegó a 1,25 millones de estudiantes. El reclutamiento y empoderamiento de líderes estudiantiles. Como se sabe que las conversaciones más efectivas son de estudiante a estudiante, Sé Fuerte comenzó a reclutar y a capacitar a líderes estudiantiles para formar clubes en los campus de las escuelas. En esos clubes los chicos pueden relacionarse con otros chicos, brindarles esperanza y ofrecerles un lugar al que pertenecer. También se exhorta a los estudiantes a almorzar con otros chicos que parecen estar aislados. Programas para estudiantes y administradores escolares. Además de los clubes, se les ofrece a los estudiantes, los maestros y administradores un programa de 12 semanas que enseña habilidades sociales y emocionales para enfrentar con éxito las dificultades. Ashley Cromer, directora ejecutiva de Sé Fuerte, expresó: no podemos detener el acoso escolar, pero podemos aprender a manejarlo de forma adecuada. La creación de una aplicación que las personas pueden usar para encontrar ayuda. Sé Fuerte diseñó una aplicación que los chicos pueden usar para llamar al 911, enviar un mensaje de texto o llamar a un consejero cuando tienen problemas y conocer sobre los servicios gratuitos de su localidad. Decir que todo esto ha sido exitoso sería quedarse corto. A principios del 2020, Sé Fuerte tenía líderes estudiantiles llamados representantes estatales en 48 estados. Las iniciativas llamadas Clubes Sé Fuerte y Cenemos Juntos se han implementado en cientos de escuelas en 35 estados. Es increíble darse cuenta de que todo esto se ha logrado en poco más de 5 años. Roy está muy esperanzado
y lo que es más importante, también lo está su hijo Matthew y decenas de miles de otros chicos que alguna vez se sintieron desanimados. Actualmente Matthew está finalizando sus estudios universitarios. Le pregunté a Roy sobre qué pensaba Matthew ahora de lo que se ha hecho por tantos chicos en todo el país, y Roy me respondió: luego de saber el resultado de todo lo sucedido, con gusto volvería a pasar por todo de nuevo. Esa es una perspectiva extraordinaria de alguien que ha pasado por tanto y pone de manifiesto su deseo de marcar la diferencia para los demás. Conversaciones de transformación. La ley de la comunicación en las 17 leyes incuestionables del trabajo en equipo establece que la interacción aviva la acción. Sin comunicación, el cambio positivo simplemente no ocurre. Si queremos ser agentes de transformación, tenemos que seguir hablando como lo hizo Roy Moore, y debemos aprender a tener conversaciones transformadoras con los demás. Lo triste es que las conversaciones positivas están comenzando a ser un arte olvidado. Las personas se han obsesionado con los problemas en lugar de buscar las soluciones, hablan en lugar de escuchar, critican sin descanso en los medios sociales en lugar de sentarse juntos a la mesa, y se centran en lo que nos divide en lugar de buscar lo que podría unirnos. Aún así podemos cambiar esa situación. Aquí algunas pautas para tener conversaciones de transformación con los demás. Número 1. Las conversaciones de transformación comienzan con la realidad. Que las conversaciones de transformación sean positivas no significa que ignoren la realidad. No se resuelven los problemas al evitarlos, ni se superan los obstáculos al fingir que no existen. Sin embargo, no todo el mundo está dispuesto a iniciar una conversación realista. En su libro La gerencia en tiempos difíciles, Peter Drucker escribió: una época de turbulencia es un momento peligroso, pero su mayor peligro es la tentación de negar la realidad. Esa tentación a menudo se manifiesta en palabras como estas: que alguien más se ocupe de esos problemas. Esos problemas nunca desaparecerán, así que ¿para qué ocuparse de ellos? Alguien hará algo al respecto cuando la situación se torne lo suficientemente mala. Uno de estos días yo haré algo al respecto. Mientras que otros ignoran los problemas o se quejan de ellos, las personas que trabajan para cambiar su mundo los reconocen y hacen algo al respecto. Cuando usted se prepara para iniciar una conversación transformadora, debería expresarse de este modo: si tenemos problemas, damos inicio al proceso al reconocer el problema, definirlo y darle su debida importancia. Si hay soluciones para ese problema, como ya hemos señalado, para tener éxito debe creer que hay respuestas antes de poder encontrarlas. Debemos ser parte de esas soluciones. Roy podría haber quedado satisfecho con la recuperación de Matthew y luego volver a sus propios asuntos, pero no lo hizo. Las conversaciones que tuvo con otras familias lo hicieron consciente de dos cosas. Primero, el problema del acoso y sus consecuencias. No se limitaba a lo que le había sucedido a su familia. Esa era la realidad. Segundo, quería hacer algo al respecto. Si queremos que los problemas de nuestro mundo se solucionen, debemos enfrentar la realidad y ser parte de la solución. El cambio comienza con nosotros, cuando comenzamos a actuar. Eso no significa que no haya desafíos. Todo lo que vale la pena es cuesta arriba y la subida puede ser lenta. Es algo normal,
La transformación de las comunidades no es fácil, pero siempre vale la pena. Número 2. Las conversaciones de transformación generan ideas y soluciones mejores. Cuando vive más allá del sí y participa en conversaciones de transformación, usted estimula a los demás a encontrar mejores respuestas. A la hora de generar ideas, los diálogos son siempre mejores que los monólogos, y las conversaciones en las que participan 3 o más personas son aún mejores. Si una persona puede tener buenas ideas, un grupo puede tener muchas buenas ideas. Cuando hay suficientes buenas ideas y suficientes personas trabajando juntas para mejorarlas, se pueden generar grandes ideas. Durante muchos años, mi equipo y yo hemos participado en conversaciones de transformación para generar mejores ideas. Cada libro importante que he escrito, incluyendo este, ha pasado por estas sesiones creativas donde la mejor idea gana. En este caso, fueron especialmente divertidas y productivas porque ambos, Rob y yo, tuvimos miembros de nuestro equipo que aportaron ideas. Me encantó. También utilizamos las conversaciones de transformación para generar ideas y soluciones en nuestras organizaciones. Mi director ejecutivo, Mark Cole, y yo hemos tenido una serie de conversaciones de transformación con Richard Chandler y su equipo. Richard, un exitoso hombre de negocios y filántropo, es presidente del grupo Claremont, una organización de avanzada que ayuda al desarrollo de los países mediante la promoción de buenos valores empresariales. Él fue quien me dio la idea de la escalera como uno de los elementos que permite el desarrollo de un movimiento de transformación. Eso me llevó a pensar en ideas para otras 5 imágenes. Esta sinergia que se produce en las conversaciones de transformación también se manifestó cuando me reuní con mi equipo de redacción, Charlie Wenzel, Jackson Brooks y Eric Miller, para hablar de los elementos de un movimiento de transformación, y todos apoyaron la idea de utilizar imágenes para representarlos. Eric, quien me ha ayudado a escribir nuestro plan de estudios para jóvenes, es muy intuitiva. Compartió sus ideas y el talentoso Jackson comenzó a dibujarlos en una pizarra cercana. Lo que dibujó se parecía mucho a lo que finalmente usamos. Nuestro objetivo era hacer que las ideas para el movimiento de transformación fueran sencillas y atractivas. Nos dijimos, sigamos conversando. Y por eso logramos llegar a las imágenes que usamos y a la frase de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de adentro hacia afuera y así sucesivamente. ¿Quién sabe las cosas que podría descubrir, aprender y mejorar cuando dé valor a una conversación y continúe hablando? Número 3. Las conversaciones de transformación brindan esperanza. Las características que definen toda conversación de transformación es la esperanza. Sin esperanza, las personas no continuarán trabajando para lograr la transformación. Por otro lado, seguirán esforzándose si la hay. La esperanza es una de las razones por las que Rob y yo escribimos este libro. Queremos que sea un mensaje de esperanza para usted y para que pueda compartir ese mensaje con otros. Note el contraste entre las personas que tienen pocas esperanzas y las que tienen grandes esperanzas. Pocas esperanzas se centran en los síntomas, evitan participar, alimentan el miedo, se cansan, se retiran, se rinden. Grandes esperanzas se centran en las soluciones, participan, alimentan la fe, se inspiran, se zambullen, siguen adelante. La esperanza es edificante e inspiradora, pero también es algo más. El psicólogo Shane López, quien fue investigador principal de Gallup, señaló la diferencia entre las ilusiones y la esperanza. ¿Y cuán fuerte es la esperanza? Cuando tenemos esperanza, tenemos grandes expectativas para el futuro y una visión clara de los obstáculos que debemos superar para llegar ahí. Estamos esperando para la acción. Por otro lado, las ilusiones pueden socavar nuestros esfuerzos y hacernos pasivos y menos propensos a alcanzar los objetivos deseados. También señaló que la fuerza de la esperanza es superior al optimismo, expresó.
Usted es optimista si cree que el futuro será mejor que el presente. Usted tiene esperanza si cree que el futuro será mejor y piensa que tiene un papel en lograr que así sea. Puede considerarse un realista empedernido, incluso un pesimista, a alguien que ve el mundo de un modo claro y frío, pero actúa para mejorar cualquier situación que sea importante para usted. El optimismo es una actitud. No se preocupa por la información real sobre el futuro y puede no tener objetivo específico. El optimismo tiene que ver en parte con el temperamento. Sin embargo, cuando la vida nos pone una zancadilla, cuando las cosas se ponen difíciles, los optimistas pueden quedarse atascados y frustrarse. Las personas que tienen esperanza brillan en medio de situaciones negativas, disponen de la energía para actuar y se sienten realizadas y dignas al seguir adelante, sea cual sea el reto. Este equilibrio entre el pensamiento realista, el deseo de un futuro mejor, la energía y la voluntad de actuar y la responsabilidad de lograr un cambio positivo es poderoso. Sin embargo, este poder solo se libera cuando se expresa la esperanza. Eso fue lo que sucedió en mi interacción con Larry, que describí en la parte inicial de este capítulo. Cuando Larry dijo, la respuesta es sí, estaba expresando su esperanza y su intención de ayudar a hacer realidad lo que esperábamos lograr. Al expresar su esperanza, la habitación también se llenó de ella, y fue entonces cuando en la conversación surgieron las posibilidades. Rob habla muy bien del libro La esperanza crece, de Casey y Chan Hellman, y lo recomienda a menudo. Sus autores definen la esperanza de esta manera. La esperanza no es solo una idea, no es simplemente una emoción, es mucho más que un sentimiento, no es un deseo ni siquiera una expectativa. La esperanza tiene que ver con los objetivos, la fuerza de voluntad y los caminos. Una persona con mucha esperanza tiene objetivos, la motivación para ir tras ellos y la determinación de superar los obstáculos y encontrar caminos para alcanzarlos. Todo esto debe estar presente en toda conversación de transformación que usted tenga con otros. Debe dejar claros los objetivos. Debe aprovechar la fuerza de voluntad colectiva para lograr esos objetivos y debe mostrarles a las personas el camino que deben seguir para alcanzarlos. Es de igual importancia que usted sea proactivo y anime a sus interlocutores a ser proactivos y participar activamente en la consecuencia de los objetivos, como Hill y Hellman observaron. La esperanza es la creencia de que su futuro puede ser más brillante y mejor que su pasado, y que usted realmente tiene un papel que desempeñar para que así sea. Rob ha leído mucho de los estudios que validan la ciencia de la esperanza. Estos estudios brindan un respaldo adicional a lo que hemos discutido en el capítulo anterior sobre la medición de los resultados. Las conversaciones de transformación celebran los éxitos a través de la narración de historias. Uno de los medios de comunicación más efectivos es la narración de historias. Vanessa Boris, una gerente principal de Harvard Business, observó: narrar historias es uno de los medios más poderosos que tienen los líderes para influenciar, enseñar e inspirar. ¿Qué hace que la narración de historias sea tan efectiva para el aprendizaje? En primer lugar, la narración de historias establece vínculos entre las personas y entre las personas y las ideas. Los relatos transmiten la cultura, la historia y los valores que unen a las personas cuando se trata de nuestros países, nuestras comunidades y nuestras familias. Comprendemos intuitivamente que las historias que tenemos en común son una parte importante de los lazos que nos unen. Rob y yo hemos usado la narración de historias a lo largo de toda nuestra carrera.
Las historias son poderosas en todas las etapas de la comunicación. Al explicar la visión en el reclutamiento, en la capacitación, al estimular el buen trabajo, al darle aliento a las personas cuando están deprimidas y al celebrar juntos las victorias. ¿Por qué son tan efectivas las historias? Las buenas historias influyen emocionalmente en las personas. Una historia bien contada no solo transmite información o brinda una cronología de acontecimientos, sino que también hace uso de los conflictos, la tensión y el suspenso para generar emociones. También incluye el humor, en resumen, tiene un alma, y eso es importante. Cuando las personas escuchan una historia, se ponen en el lugar de los protagonistas. Esto los vincula con ella a nivel personal. Una de las historias más emotivas que uno puede escuchar es una sobre la transformación personal. La historia del cambio positivo de una persona se convierte en un testimonio de la capacidad que todos tenemos para experimentar esa transformación y hace que los demás también deseen cambiar su vida. No es de extrañar que las personas se sientan atraídas por las conversaciones de transformación que ocurren a su alrededor. Las buenas historias comunican verdades. Las historias influyen tanto a nivel emocional como intelectual, por eso pueden comunicar verdades profundas. La narradora, poeta y profesora Mirna expresó: hay una enorme diferencia entre las noticias y las historias. Los medios de comunicación nos informan de importantes maneras, no lo niego. Sin embargo, la narración de historias es el tipo de información que permite la transformación. Si hace un recorrido por la historia humana, notará que las historias se han usado para comunicar la verdad. Desde los primeros tiempos, las personas se reunían alrededor de fogatas o pintaban imágenes en las paredes de las cuevas para contar historias. Poetas como Homero recitaban las historias como la Ilíada y la Odisea para transmitir verdades culturales y sociales. Jesús contó parábolas para transmitir profundas verdades espirituales. Los hermanos Grimm recogieron cuentos populares que enseñaban lecciones de sentido común que se transmitían de una generación a otra. Y hoy en día, los cineastas realizan películas tanto de ficción como basadas en hechos reales para comunicar ideas y conmover a la gente. Las historias que más me gustan son las que comunican la verdad del cambio positivo que personas reales experimentan a medida que su vida mejora. Aquí le muestro algunas historias de cambio basadas en las imágenes sobre la transformación que compartí en el capítulo 4. La cascada de los líderes que vierten las aguas de la transformación sobre las demás personas. Este es el caso de Gaby, de Paraguay. Gaby se sintió inspirada para tratar de lograr un cambio positivo en su país y se convirtió en una catalizadora de la transformación. Al volver a casa luego de una conferencia, comenzó a hablar con su familia, con los miembros de su comunidad y con sus líderes sobre las posibilidades de lograr un cambio positivo allí. Sorprendentemente, sin ninguna conexión directa con el presidente de Paraguay, pudo hablar con él y conseguir que se sumara al proceso de enseñanza y práctica de buenos valores en las mesas de transformación. Gracias a ella, 247,000 personas participan hoy en las mesas de transformación y miles de estudiantes aprenden valores en las escuelas mediante el programa Yo Lidero. La escalera es una imagen de esperanza, una forma que las personas salgan de la pobreza y vivan la vida que aspiran tener. Yomila Cos de Guatemala ha estado subiendo esa escalera. Expresó: solía ser muy tímida y temerosa, tenía miedo de conocer gente nueva y experimentar cosas nuevas. Participar en una mesa redonda sobre valores fue muy útil para mí. Pude conocer nuevas personas y pasar tiempo con ellas.
fue una gran oportunidad para mí. La actitud positiva fue el valor que más me impactó. Me hizo darme cuenta de todo lo que me estaba perdiendo y me ayudó a ver las oportunidades que la vida ponía ante mí. En ese momento me ofrecieron una oportunidad de trabajo que en meses anteriores había rechazado por miedo. Sin embargo, había tomado la decisión de cambiar mi actitud, así que acepté el empleo. Esa decisión abrió ante mí un mundo completamente nuevo. Mi trabajo me ha permitido influir de manera positiva en las aldeas de los alrededores. Nada de esto hubiera pasado si no hubiera tomado la decisión de cambiar mi actitud. Yomilia ahora sube la escalera de la esperanza y construye escaleras para otros en su comunidad. El corazón representa el cambio de adentro hacia afuera. Cuando las personas aprenden buenos valores y viven según ellos, Débora Sandoval, una oficial de policía en Guatemala, experimentó ese tipo de cambio en su vida cuando hizo suyo el valor de escuchar. Expresó: "Estoy aprendiendo a escuchar más para evitar malentendidos en casa y en el trabajo. Solía interrumpir a la gente cuando hablaba, a menudo terminaba las frases que decían, pero la mayoría de las veces me equivocaba y malinterpretaba lo que intentaban expresar. El primero en notar mi cambio fue mi esposo y nuestra relación ha mejorado enormemente. La primera vez que dejé de hablar a mi esposo sin interrumpirlo y él lo notó. Casi detuvo el automóvil y me preguntó si estaba enferma. En ese momento comprendí que no escuchar se había convertido en un problema en nuestra relación. Las Manos Unidas cuentan las historias de asociaciones como la que se estableció entre mi organización sin ánimo de lucro. Cuando pusimos en marcha el programa 1 millón de líderes, mientras nos preparábamos para capacitar líderes en América Latina, le pedí a John, director de Líderes, que estuviera al frente de la iniciativa. Gracias a su liderazgo y a su red, pudimos capacitar juntos a 500,000 de líderes en el mundo hispanoparlante. Cuando mis organizaciones sin fines de lucro se preparaban para implementar las mesas de transformación, nos asociamos de nuevo con John y Lidere desde el 2013. Hemos puesto en práctica iniciativas de transformación en Guatemala, Paraguay y Costa Rica. Más de 1,5 millones de adultos y estudiantes aprenden valores y viven según ellos, gracias a esa asociación. Además, Lidere también nos ayuda a medida que extendemos nuestros programas más allá de América Latina. Por último, el puente representa las historias de personas que transmiten desde su antigua forma de vida hacia la vida que desean vivir. Moreika ha creado una conversación en línea del currículum de Yo Decido, que es parte de nuestro programa Yo Lidero, para estudiantes de Nigeria y Kenia, y ya observa cambios positivos en los estudiantes de esos países. Una estudiante llamada Victoria afirma que se ha vuelto más positiva con los demás, más intencional en su crecimiento y más constante en su rutina diaria. Me he vuelto consciente de cómo me hablo y me veo a mí misma. Asimismo, otra estudiante llamada Berenice expresó: "Después de la lección sobre la actitud positiva, comencé un diario de gratitud. Me ayuda a enumerar las cosas por las que estoy agradecida". El programa que Moreika ha visto en otras personas le sirve de inspiración para seguir trabajando. Por las historias que escucha, sabe que lo que hace está dando fruto. Dio a conocer: "Mi sueño es levantar y preparar a la próxima generación de líderes en toda África. Moreika hace lo que puede para cambiar su mundo". El progreso que Moreika ha visto en otras personas le sirve de inspiración para seguir trabajando. Por las historias que escucha, saben que lo que hace está dando fruto. Dio a conocer: "Mi sueño es levantar y preparar a la próxima generación de líderes en toda África". Moreika hace lo que puede para cambiar su mundo. Las buenas historias permanecen en la mente de las personas.
Las historias también ayudan a recordar lo que se ha aprendido. Lo que se ha aprendido son pegajosas. Esa es una de las razones por las que siempre las he contado en mis libros. Los datos se desvanecen, pero las historias se quedan con las personas cuando recuerdan las historias, incluso si han olvidado los datos. La historia puede llevarlas de vuelta a la verdad contenida en ella. La investigación lo confirma. Los expertos han descubierto que cuando las personas escuchan la historia se libera la hormona oxitocina, llamada la hormona del abrazo y de los días festivos. No es de extrañar que Jennifer Acker, profesora de mercadotecnia en la Escuela de Postgrado de Negocios de la Universidad de Stanford, descubriera que las historias se recuerdan hasta 22 veces más que los datos. Si quieres que las personas recuerden lo que usted comunica en una conversación de transformación incluya una historia, las buenas historias inspiran a otras personas. Cuando ponemos en marcha una nueva iniciativa de transformación en un país, invito a instructores del John Maxwell Team que se sumen para capacitar a las personas en cómo realizar las mesas de transformación. Cientos se ofrecen como voluntarios llenos de entusiasmo, pagan sus propios gastos y se convierten en parte de la iniciativa. La primera noche los reúno a todos para contarles una historia que es sobre ellos mismos, para inspirarlos. Les digo, su vida está a punto de cambiar de una manera maravillosa. Van a ir a empresas, oficinas del gobierno y escuelas para capacitar a los facilitadores de las mesas de transformación. En los próximos 3 días preparemos a 10,000 personas. Han renunciado a muchos para estar aquí. Han dedicado tiempo y recursos. Trabajarán duro pero agregarán valor a la gente y marcarán la diferencia. Otros equipos similares a este los han precedido, continuó. Todos han experimentado lo que están a punto de descubrir. Su sacrificio se convertirá en algo significativo. No importa cuánto den, recibirán más. No importa cuánto enseñen, aprenderán más. No importa cuánto amen, recibirán más amor. Vinieron a marcar una diferencia positiva en la vida de los demás. Se irán con la certeza de que otros marcarán una diferencia positiva en ustedes. Una vez que hayan experimentado lo que es el significativo, el éxito nunca los satisfará de nuevo. Luego de esos 3 días extenuantes en los que los instructores pasan horas viajando en auto o furgoneta, a menudo por caminos difíciles, y pasan horas capacitando a otras personas a través de traductores inexpertos, nos reunimos de nuevo para hablar de las experiencias y contamos historias, reímos, lloramos y celebramos. Resulta muy inspirado ver que muchos de nuestros instructores se ofrecen de nuevo como voluntarios para nuestra siguiente capacitación en el extranjero. Cuando las personas saben que sus esfuerzos están dando fruto y que se produce una transformación, se sienten inspirados a seguir trabajando. Michael Margolis, director ejecutivo de Get Started, expresó: las historias que contamos dan forma al mundo. Si quieres cambiar al mundo, tienes que cambiar la historia que cuenta. Esta verdad es aplicable tanto a los individuos como a las instituciones. Cuando usted se transforma, cambia su historia, y al contar esa historia de transformación, ayuda a otros a iniciar
o a continuar su propia transformación. A medida que ellos cambian, pueden ayudar a otras personas a cambiar. Así es como transformamos al mundo. Las conversaciones de transformación se convierten en una comunidad de apoyo. Cuando la gente se reúne y tiene conversaciones honestas sobre su transformación, se crea una comunidad de apoyo mutuo. Esa es una de las razones por las que las mesas de transformación son tan efectivas. Las personas pueden animarse unas a otras y expresar su fe en su capacidad de cambio. Pueden participar en conversaciones difíciles cuando sea necesario. Aquellos que están más adelantados en el proceso pueden ser mentores de otros que no hayan avanzado junto. No hayan avanzado tanto. Es obvio que el tiempo que pasamos alrededor de la mesa junto a los demás trae beneficios que no podrían lograrse con personas aisladas. Las conversaciones de transformación activan el potencial de las personas. ¿Cuál es el objetivo principal de una conversación de transformación? El objetivo principal es activar el potencial que hay en los demás. ¿Cuál es el objetivo principal de una conversación de transformación? El objetivo principal es activar el potencial que hay en los demás. Cuando creemos en las personas, cuando las apoyamos, las estimulamos, resaltamos lo mejor de ellas, le decimos la verdad y las inspiramos, las estamos ayudando a hacer lo mejor que pueden ser. Eso no solo requiere que cambien, sino que se convierten en las personas que siempre pudieron ser. Eso le sucedió a Rob en el 1995, cuando experimentó una conversación transformadora que cambió el curso de su vida. En aquel momento, Rob consideraba la posibilidad de cambiar de carrera. Durante años había trabajado bajo el liderazgo de su padre en ONEOP. Ser parte de una organización sin fines de lucro es maravilloso en muchos sentidos, pero también tiene su propio desafío. Rob estaba listo para alejarse de ONEOP y ocupar un puesto estable y lucrativo en el mundo de los negocios. Entonces su padre, Bob, fue diagnosticado con cáncer grado 4. El cáncer en ese estadio no es un diagnóstico que nadie quiera tener, porque el pronóstico generalmente no es bueno. Mientras Bob estaba convaleciente, se le pidió a Rob que tomara el lugar de su padre en la organización, así que se vio en el dilema de ir o no, aunque al mismo tiempo se esforzó para asumir más responsabilidades. Una de las tareas de Rob tuvo que asumir inmediatamente fue asistir a una conferencia. Era algo de suma prioridad para su padre, pero Rob no quería ir. Se sentía aplastado bajo la presión de liderar ONEOP. No creía estar en condiciones de ocupar el lugar de su padre y estaba atrasado en sus tareas. Me sentía inseguro y francamente fracasado, expresó Rob. Pero al no ver otra opción, Rob tomó un avión y fue a la conferencia. Como no podía evitar asistir a la conferencia, la estrategia de Rob fue conseguir una habitación para él solo y así poder trabajar todo lo posible. Sin embargo, se presentó un problema. Al llegar al centro de conferencia, supo que un conocido suyo, Morgan Jackson, había pedido alojarse junto a él y no había otra alternativa para Rob.
Durante la conferencia, Rob asistió a varias reuniones, pero la mayoría le parecía una pérdida de tiempo. ¿Por qué estoy aquí?, se preguntaba. En cuanto pudo, se retiró a su habitación para trabajar, pero Jackson, que también era director de una organización sin fines de lucro, estaba a menudo ahí y era muy hablador. Cada vez que Rob se sentaba a trabajar o intentaba dormir, Jackson comenzaba a hablar. Una de esas conversaciones resultó transformadoras para él. Rob expresó: Jackson comentó que estuve en una posición similar a la mía. Él también se había hecho cargo de una organización sin fines de lucro de su padre y se sintió como un fracasado. No podía hacer lo que su padre había hecho y pensó en abandonar su puesto. Luego me contó que una tarde, mientras paseaba por un jardín, notó que en él había diferentes tipos de plantas exóticas, muchas de las cuales estaban en macetas. Cuando vio al jardinero le preguntó: ¿por qué tiene todas esas plantas en macetas? Esas son plantas que vendemos, respondió el jardinero. ¿Puede adivinar qué edad tienen? Jackson miró las plantas en las macetas y dijo: no sé, un par de meses quizá. No, respondió el jardinero, tiene entre 3 y 5 años. Luego le mostró varios árboles grandes, llenos de frutos. ¿Qué edad crees que tienen esos árboles? 10 años tal vez, respondió Jackson. Tienen la misma edad, de 3 a 5 años. La diferencia es que están sembradas en macetas, explicó y señaló las plantas más pequeñas. Y esos árboles grandes y sanos están plantados en la tierra. Jackson finalmente me dijo: Rob, Dios me encargó que te hiciera una pregunta. ¿Estás en una maceta o plantado en la tierra? La conversación fue realmente transformadora para Rob. Se debatió con esa pregunta. ¿Estaba en una maceta o plantado en la tierra? Después de horas de meditar y orar, Rob tomó una decisión. Quería tener una vida fructífera. Me afiancé en la visión. A pesar de todas mis inseguridades y mis miedos, expresó Rob. Si soplaban los vientos, si llegaran las tormentas, si papá muriera, no importaba. Estaba comprometido. No quería vivir mi vida en una maceta. Cuando Rob regresó a casa, se dio cuenta de que su padre se estaba recuperando. Bob sigue bien más de 25 años después, y Rob sigue plantando firmemente en la visión de Van Hoppen. Tal vez ese sea el mayor valor de las conversaciones de transformación. Nos lleva a tomar mejores decisiones, que nos mejoran a nosotros mismos y a los demás. Las conversaciones de transformación nos inspira a seguir adelante. Nos hacen internacionales. Nos alientan a vivir plantados en la tierra en lugar de vivir en una maceta. ¿Estás dispuesto a participar en conversaciones de transformación como inspirador o inspirado? ¿Como mentor o discípulo? ¿Como narrador y oyente? ¿Como líder de equipo y miembro del equipo? ¿Estás dispuesto a seguir hablando para que todos continúen haciendo? Esperamos y creemos que su respuesta es sí. Si aún no ha empezado a vincularse con otras personas y a tener conversaciones de transformación, comience hoy. Ayude a otros a alcanzar su potencial.
enriquecerá la vida de esas personas y posibilitará que tanto ellos como usted sea parte de los movimientos de transformación que cambien el mundo.